¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevos nombramientos en el gabinete de Claudia Sheinbaum y reacciones a la aprobación de la reforma al Poder Judicial es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ojalá que con esto me dé un like para hacer cada vez más en este espacio que es para usted, @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroe, lo mismo que en TikTok, pero ahí @Monroe con guión bajo HER, y desde luego ahí nos encontramos igual que como todos los días en Facebook. Pues resulta que ya la doctora Claudia Sheinbaum yo creo que ya prácticamente completó su gabinete ampliado y desde luego las áreas que estarán apoyando toda su gestión. En un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, la presidenta electa de México detalló la lista de quienes conformarán parte de ese equipo cuando tome protesta el próximo 1 de octubre. Destaca la permanencia de Rocío Mejía Flores como directora general de Financiera para el Bienestar, el FINABIEN, y los nombramientos que anuncia pues son los siguientes: Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX. Renata Turrent, directora general de Canal 11, aquí ya empiezan los medios de comunicación del gobierno, los medios de comunicación públicos. También está Rocío Mejía Flores, se mantendrá como directora general de Financiera para el Bienestar, FINABIEN, que ya lo habíamos mencionado. Lindia Quiroz Zavala continuará como directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Octavio Romero Oropesa será director general del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el famoso Infonavit. César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. En la CONAGUA, un puesto muy importante, estará a cargo de Efraín Morales López, director general de este organismo, la CONAGUA. También Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Adiós a Ana Gabriel, que fue tan cuestionada en todo este sexenio. Y finalmente Alonso Millán Cepeda, director general de Canal 11. Están el Canal 22, ya están el 11 y el 22 contemplados en estos nombramientos. Sobre este tema también hay que decir que la doctora, porque también es doctora Beatriz Gutiérrez Müller, estuvo en la mañanera de este día acompañando al presidente ya como despedida. Dicen que en relación a los nombramientos, pues que ella no buscará, Beatriz Gutiérrez no buscará ningún cargo. Esto confirmó su intención de no buscarlo, ni un cargo público al término del sexenio del presidente López Obrador. Y la respuesta a un periodista le dijo: si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, pues yo te digo que no está en mis planes la postulación a ningún cargo público, dice Beatriz Gutiérrez. Lo vengo diciendo desde hace mucho, pero esto pues no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que nunca hay que decir nunca, pero el día de hoy mi respuesta es simplemente no. Se refirió también a la doctora Sheinbaum, la señora Beatriz Gutiérrez, como la primera presidenta de México que abre la puerta para que en el país pueda tener a su primer presidente también, pues gay, ¿no? Homosexual. Aquí se vota, o debemos votar siempre, por las habilidades, por las capacidades, los compromisos, las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual. Incluso en México, así lo dijo Como Vamos, puede existir un presidente homosexual. Lo que importa no es esto es de cada quien. Lo que haga un señor o una señora por las noches es asunto suyo. Lo importante es que los compromisos que se adquieren se le cumpla al pueblo de México, y con eso basta. Así lo dijo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y le dice a Claudia Sheinbaum que en todo caso, si no acepta ningún cargo público, ella será su leal escudera. Beatriz Gutiérrez Müller
la leal escudera de la presidenta Claudia Sheinbaum, le desea todo el éxito y recordó que escribió en alguna ocasión en una publicación que yo sería para ella como presidenta una leal escudera, la conozco, a mí me da mucha confianza, ella viene de la lucha democrática de largos años por la justicia en México y creo yo que ella será congruente a toda prueba. Ahora sí, con el término de la cuestión, los escándalos que hicieron los miembros de la oposición el día de ayer en el Senado de la República, AMLO criticó la manifestación que irrumpió en el Senado por protestas contra la reforma del Poder Judicial. Dice el presidente, ayer de repente toman el Senado de la República, destruyen, provocan cierta violencia y esta es, dice, otra característica del conservadurismo. Aún ahora se sabe que ahí está promoviendo, o esto fue promovido desde el Poder Judicial, pues, quien está al frente, Norma Piña y algunos fachos de la oposición que le abrieron las puertas a estos manifestantes que son trabajadores del Poder Judicial, que ya hicieron sus desmanes en algunos otros estados de la República, donde ya empezó a probarse la reforma judicial en algunos estados, pero también en otros están empezando a hacer sus escándalos, su barullo, cuando corresponderá a la legislatura del Estado de México aprobar la reforma del Poder Judicial. Tenemos a una gran gobernadora como Delfina Gómez y una mayoría en el Congreso mexiquense absolutamente pues, morenista y de sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo. No creo que tarden mucho en también hacer lo propio y aprobar como corresponde la reforma del Poder Judicial, porque cada uno de los estados de la República debe intervenir en una votación. Se necesitan, creo que 17 entidades que voten a favor de la reforma para que ésta ya adquiera carácter realmente constitucional. No solamente es la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de senadores, también los estados deben opinar y sus legislaturas deben aprobar esta reforma al Poder Judicial. Y luego, pues, sobre el escándalo que se armó con Miguel Ángel Yunes, esta familia Yunes llena de maleantes, padre, hijos, primos, todos son reconocidos en sus oscuras acciones en Veracruz. Pues dice el presidente que el senador panista, Núñez Márquez, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues tiene claro que no hay en este momento ninguna posibilidad de que se alíe con Morena, porque el presidente dice, no tranza. Yo no sé, dice el presidente, porque lo de ayer no fue estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo, y dice no a alguna pregunta de reporteros. Él tiene bastante claro, es decir, refiriéndose a Yunes, que no se trata de una alianza o un acuerdo con el gobierno que yo represento, que representa el presidente López Obrador. Sabe que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero desde luego, dice el presidente, que se burla de la indignación por el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez por la reforma al Poder Judicial y el escándalo que hicieron los fachos de la derecha. El presidente se defendió ante preguntas de reporteros con el famoso dicho de que una golondrina no hace verano, en el caso de que esto fuese así, pero yo no me involucro. Descarta por eso un pacto de impunidad con Miguel Ángel Yunes Márquez y su familia, llenos de delitos a los que se les está persiguiendo, y por eso dice, pues no creo que Adán Augusto López haya transado. Pues yo creo que sí, y muchos lo creen que sí, pero si eso sirvió para la mayoría calificada, pues ahí está. Pero el presidente dice nada, 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 absolutamente. Así es como AMLO negó que hubo una negociación con Miguel Ángel Yunes para asegurar un pacto de impunidad para él y su familia. Ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros, dice el presidente, creen que somos iguales a ellos. Yo no hablé con el señor Yunes ni con su hijo, y por eso López Obrador reconoce que el senador Adán Augusto López sí habló con Miguel Ángel Yunes Márquez, pues él es el legislador, es el jefe de esa bancada, es su trabajo, y considera, por otra parte, que sí habló, no cree que haya transado. Con esto me despido de los amiguitos de TikTok y seguimos
aquí en YouTube y Facebook, y dice el presidente, recogieron una famosa frase, ya saben de quién, de Felipe Calderón, cuando le hicieron el fraude al presidente López Obrador en el 2006, dice el presidente, recoge esta frase: haya sido como haya sido, dice que está contento con la aprobación de la reforma al Poder Judicial con voto de un opositor, un panista corruptísimo como Miguel Ángel Yunes Márquez. Es la decisión, dice o remata el presidente, que tomaron los legisladores de manera libre. Esto a mí por lo pronto me deja satisfecho a muchos, al pueblo de México sobre todo, a otros pues no les agrada la aprobación de la reforma del Poder Judicial, pero pues son los menos. El presidente destaca la aprobación de la reforma y que se haya concretado al final con el voto de Yunes Márquez, o pudo haber sido con el de cualquier otro político, pues subraya que servirá para acabar ya, en definitiva, con la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. Me olvidaba y no quiero dejar pasar por alto algo que dijo Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Tuvo una mañanera interesante, entre risas, alguna que otra broma y seriedad en temas como el explicar su decisión de por qué no quiso ser llamada la primera dama, y eso es interesante. La doctora, esposa del presidente, explicó el porqué de su decisión de no ser llamada primera dama. Dijo que consideraba que no era correcto que la llamaran primera dama y que los actos que llevó a cabo durante el sexenio del presidente López Obrador fueron en otro rumbo a los que generalmente desempeñan las esposas de los mandatarios. Yo no soy así, dice ella. Dice: soy una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI, en donde el eje son tres poderes de la República, hay uno ejecutivo con el presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa, votó por el presidente y por el titular del Ejecutivo Federal. Palabras sabias, cultas, interesantes, de una doctora en letras como eres la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que ahora se llevó las palmas en la mañanera. Gracias.